Ahí va. Bien. Estamos en esta segunda parte de lo que es este filtro de línea. Hoy básicamente lo que vamos a ver, la idea es que desarrollemos un poquito más algunos conceptos que empezamos a hablar en la presentación anterior. Vamos a estar viendo lo que es distintos estilos respecto de, por ejemplo, cómo realizar la línea, cómo diseñar la línea, como yo les venía comentando, y después algunas cuestiones vinculadas a cómo terminar, cómo debería terminar esas líneas. ¿Sí? Vamos a encontrar que hay 3 de cada una, obviamente puede haber más, yo les muestro las 3 más usuales que ustedes pueden llegar a realizar, ¿sí? en esta parte del práctico. Fíjense en estas dos composiciones de una pluma, es decir, es una misma figura, fíjense en la misma posición, con los mismos contornos, nada más que tienen dos estilos bastante distintos, ¿sí? En el caso de la izquierda se concentra en trabajar con los contornos exteriores, fíjense que los interiores están vacíos, y a la derecha están, digamos, más completos esos interiores, pero los contornos están dados justamente por esa ley de cierre en la cual muchas veces hemos hablado, de que el ojo tiende a cerrar los puntos interiores o tiende a unir o conectar esas formas que no están del todo abiertas. Es decir, que si nosotros nuestro ojo puede unir todo este contorno sin la necesidad de cerrar. Y fíjense que esas líneas van a formar ese contorno. Entonces ya podemos ir viendo dos maneras de generar contorno a través de líneas, ¿sí? Esto es algo que me gustaría que ustedes se queden con esta idea, ¿okay? De cómo podemos generar contornos a partir de líneas. Dos maneras totalmente distintas. Y tanto en una como en otra se juega con esta noción del principio de cierre, ¿sí? Fíjense que no están del todo cerradas esas líneas, ¿sí? Y por eso, obviamente, lo que podemos ya a volver a reiterar es esta noción de que la línea como tal es un constructo abstracto que deviene de nuestra percepción, ¿sí? Y a partir de esta percepción nosotros luego terminamos representando en una pantalla o en un papel, ¿sí? Entonces, ahora ya un poquito como para categorizar 3 formas de construir línea o de diseñar línea, vamos a tener por un lado lo que es línea regular, ahora la vamos a ver en detalle, después lo que es la línea estilizada recta y por último la línea estilizada curva, ¿sí? Cada una de estas 3 categorías de línea devienen a partir de lo que es el espesor de la línea, ¿sí? En el caso de la línea regular, básicamente lo que estamos diciendo es que esa línea se va a mantener constante a lo largo de la composición, es decir, no va a haber una variación de esa línea respecto del trazado y de su espesor, es decir, se va a mantener constante, no va a variar en ningún momento lo que es los grosores, los espesores, ¿sí? Fíjense, ¿se acuerdan cuando en la presentación anterior veíamos esta composición, este ejemplo donde la línea no tiene el protagonismo que quizás puede tener una línea estilizada, como vamos a ver a continuación, tanto rectilínea o curvilínea? Fíjense que la línea se mantiene constante, no varía, en general es finita, en este caso es una línea bastante delgada. Generalmente la línea regular o constante es finita en su espesor, ¿sí? Por ejemplo, si la trabajáramos con un estilógrafo o con un marcador, generalmente con un 0,5 milímetros va a andar bien, o quizás 1 milímetro, dependiendo del tamaño con el que trabajemos, debería andar bien esa línea, ¿sí? Y por último, agregarles que la línea regular por ahí va a funcionar mejor cuando nosotros hagamos bastante detalles en la composición, es decir, que no hagamos tanta síntesis, ¿sí? Y después vienen estas dos variables, por un lado la estilizada curva y por otro lado la estilizada recta. En este caso la estilizada curva, fíjense que la línea sí va variando, es decir, se va estilizando a medida que se desarrolla sobre la composición. En algunos puntos
fíjense que en el centro es más grueso y en otros hacia las puntas va como adelgazando esa línea. Y acá viene un poco esto de lo cual estamos hablando, de ir estilizando la línea, es decir, fíjense cómo va controlándose, se va diseñando la línea, ¿sí? Esto obviamente, cuando digo diseñar, lo podemos ir haciendo, digamos, con lápiz, esa línea la podemos dibujar previamente con lápiz y después la vamos rellenando, o bien podemos llegar a usar algún elemento de lo que usábamos cuando, por ejemplo, hacíamos lo sensible. Por ejemplo, si usamos un pincel finito, si nosotros apretamos más ese pincel, obviamente esa línea se va a hacer más gruesa. O si usamos una pluma, dependiendo del ángulo con que usemos una pluma, esa línea se puede hacer más gruesa o se puede hacer más delgada, ¿sí? Entonces va a depender mucho de la herramienta que usemos, o si vamos a trabajar con una línea que nosotros queremos controlar exactamente muy bien, si lo vamos a hacer de forma manual, obviamente esa línea la vamos a dibujar con lápiz y después la vamos rellenando, ¿sí? Si lo hacemos en digital, obviamente la línea la vamos a ir trabajando de manera vectorial, tanto de un lado como del otro, para ir teniendo esos distintos espesores de línea, ¿sí? La idea es, como les digo, de ir diseñando la línea. Y después viene lo que es una estilizada recta, que obviamente conceptualmente es lo mismo que la curva, es decir, que se va estilizando, se va afinando, se va haciendo más pesada dependiendo del lugar, y obviamente lo vamos a hacer de forma recta, ¿sí? Fíjense este ejemplo, donde las líneas están estilizadas bajo esta noción de lo rectilíneo, ¿sí? Fíjense, en ningún momento hay curvas, ¿sí? Entonces esta otra modalidad de trabajar la línea. Y después, como les comentaba hace un momento, nosotros también podemos trabajar esta noción de la terminación, de cómo va a finalizar la línea, ¿sí? Entonces vamos a establecer estas tres grandes maneras de hacerlo. Por un lado es la recta, es decir, terminar de forma recta, ya vamos a ver un ejemplo. Después de una manera redonda y por último en punta, ¿sí? Fíjense esta manera de terminar la línea, es decir, bien recta, ¿sí? Esto lo podemos hacer tanto de manera digital, obviamente, como de manera manual. Si nosotros finalizamos la línea de esta manera, a veces obviamente va a depender mucho del tipo de composición que estemos llevando adelante. Es decir, si estamos usando una línea que es regular, constante, por ahí quizás convenga usar esta manera de terminar la línea, o en todo caso podemos usar la manera redonda, ¿sí? La redonda se va a adaptar un poco mejor a la estilizada curva, es decir, cuando nosotros vamos a trabajar lo curvo, pero también a la regular podría llegar a funcionar. Volvamos sobre la recta. Fíjense que este lugar donde la línea se dejó abierta, la línea terminó de forma abrupta, ¿sí? Bien recta. Entonces, esto podría llegar a funcionar también con la estilizada rectilínea. Y después, como les estaba mostrando anteriormente, la forma de terminar redonda, a veces nos puede dar en algún sentido un tipo de línea que es más suave, ¿sí? Que no va a ser tan agresiva, como si va a pasar en la forma de terminar en punta, ¿sí? Fíjense que esta forma de terminar las líneas nos va a dar composiciones que en algún sentido tienen un mayor grado de agresividad, o que es un tipo de línea que tiende, si lo hablamos en términos de subjetividad y con cierta connotación, lastima este tipo de líneas, ¿sí? No estoy diciendo ni que esté ni bien ni mal, simplemente estoy diciendo que a veces nosotros, con los estilos que usamos, también estamos apelando a la subjetividad, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta, y de hecho es algo que yo los invito a probar, obviamente, en líneas que terminan de forma curva, recta o en punta. También es interesante que ustedes exploren cómo puede llegar a funcionar los bocetos en los distintos tipos de terminaciones y en el desempeño de la línea, ya sea constante, regular, estilizada curva o estilizada recta, ¿sí? Y después, en segundo lugar, lo que vamos a ver en esta clase
es lo vinculado a lo estrictamente sensible, ¿sí? Es decir, nosotros ya lo venimos desarrollando en valor y en silueta, y en línea también podemos llegar a trabajar esta noción de lograr expresividad dependiendo del tipo de material que usemos, ¿sí? Está muy presente, o digamos, es muy importante tener en cuenta que no da lo mismo que usemos, por ejemplo, un pincel que un estilógrafo o un fibrón, o obviamente como habíamos estado trabajando anteriormente con esponjas o el material que sea. Y acá lo que vamos a ver son algunas ideas extras, ¿sí? Para seguir trabajando líneas, si ustedes quieren llegar a experimentar de una manera totalmente alternativa a lo que lo venimos haciendo, ¿sí? La idea obviamente en línea está bueno trabajar con esta idea ¿se acuerdan lo que habíamos visto de Kandinsky, de esta noción de la huella del movimiento que genera la línea, ¿sí? Esta noción del barrer, que lo vamos a usar dependiendo del material que tengamos para trabajar. Y por ejemplo, si pensamos en algunas telas que tienen una determinada textura, nos pueden dar esta noción un poco de lo que yo les estoy hablando, de lograr cierta expresividad, ¿sí? Si por ejemplo arrastramos una tela que tiene una textura como la terciopelada, usando algún material para quizás no mancharnos tanto o no manchar la composición como algo tipo un broche que nos permita agarrarla y generar algo que sea línea, obviamente nos va a generar un tipo de línea con mucho protagonismo y va a lograr mucha expresividad, que es lo que estamos buscando. Después, por ejemplo, trabajar con un palito de helado o varios palitos de helado o cualquier elemento que nos permita generar una serie de líneas, ya sean delgadas o no tan delgadas, también podemos llegar a usarlo. Después, inclusive si pensamos en filamentos de cable, ¿vieron los filamentos esos de cables eléctricos? Cuando los separamos un poco unos de otros, podemos lograr un tipo de línea muy desprolijo que quizás a veces depende mucho también de la composición que usted o de la figura que ustedes tengan. Porque si a veces tenemos una figura que es compleja o no se entiende muy bien, alguno de estos elementos no se va a adaptar a los ejemplos que estoy dando, ¿sí? Es simplemente para que ustedes tengan una idea de qué elementos alternativos se pueden llegar a utilizar para hacerlo sensible. Después se pueden usar también ¿vieron esos papeles que tienen burbujas o junto con una esponja? También a veces se suelen hacer texturas que tienen estas condiciones, ¿sí? Y se pueden hacer estos efectos desgastados y lograr cierta expresividad que a ustedes les puede sumar y que inclusive pueden llegar a usarlas también para lo que es silueta, ¿sí? O si les quedó alguno por hacer de foto quemado en sensible, también pueden llegar a aplicar algunos de estos elementos. También pueden llegar a usar algún tipo de papel absorbente por esa textura que da el papel absorbente impregnada en tinta china o cualquier pigmento, ¿sí? Acuarela o lo que sea diluido. Nos puede dar una textura muy interesante, ¿sí? Para generar líneas, obviamente dependiendo del grosor del telgopor que usemos para apoyar ese papel absorbente. También se puede usar eso. Y también vieron esos cubiertos que hay descartables, por ejemplo en las picadas, se los puede llenar con tinta china diluida o alguna acuarela o cualquier pigmento diluido, y también se pueden lograr cosas bastante interesantes y experimentales a la hora de bocetar alguna de las figuras, ya sea con línea en este caso, pero también quizás alguno con alguno de los otros filtros que estuvimos viendo. Si les quedó pendiente, como les decía, pueden llegar a aplicar alguna de las cosas que estamos viendo en esta presentación. Ni hablar que, por ejemplo, pensar en una rama de un árbol que quizás encontramos y después nosotros le damos determinada forma o hasta la vamos lijando y generamos nuestra propia pluma, también puede llegar a aplicarse, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco de lo que vendría a ser lo que es la segunda clase de este filtro de línea. Y vamos a ver ejemplos de años anteriores, ¿sí? Para ya cerrar.
Vamos a ver el caso de esta alumna. Ella trabajó con una figura humana. Y fíjense cómo fue haciendo cada uno de los bocetos. En este caso, fíjense que trabajó con una línea constante, como estábamos viendo, es decir, no está tan diseñada bajo esta noción de la estilización de la línea, pero fíjense que hay bastante detalle en lo que son los pliegues de la ropa, en la piel, algunos brillos o sombras de la piel, el pelo, algo que yo siempre les hago hincapié en los rostros, que entiendo que para mí es importante dibujar ciertos rasgos como los labios, como las cejas y los ojos. Nos va a dar un poco más de, nos va a permitir que el ojo entienda con mayor facilidad que eso es esa parte de la figura humana, ¿sí? Acá fue probando con esta idea del line art, el cual yo les estuve hablando hace un momento, es decir, en ningún momento se levanta el marcador o el estilógrafo del papel, sí, con una sola línea se realiza todo el boceto y es bastante interesante trabajar con este estilo, con esta técnica. Obviamente trabajar de manera sensible también nos puede dar bocetos muy expresivos, ¿sí? En este caso con un pincel ella fue trabajando y fíjense que las líneas están bastante abiertas, ¿sí? No están cerradas. Acá otra manera de trabajarlo, esto tiene algo medio de silueta, pero bueno, es una silueta ciertamente outline, quizás, la verdad que ahora que lo veo un poco iría más para otro filtro, el filtro anterior, pero bueno, como siempre les digo, esto no es un trabajo de ciencias exactas, a veces algunos límites pueden ser un poco difusos o a veces nos tomamos ciertas licencias, así que no habría tanto inconveniente con este tipo de cosas. En este otro caso se trabajó con una línea constante, pero está más la noción del valor, ¿sí? Obviamente el valor trabajado, es decir, luces y sombras, trabajado únicamente con línea. Este otro caso trabajado de manera sensible la línea. Este también sensible, pero fíjense que está muy presente lo geométrico, por eso les digo que en este filtro en particular se pueden combinar tanto lo geométrico con lo sensible, ¿sí? Acá probó con un estilo de línea que tiene algo más de silueta que de línea. Vamos a ver algún ejemplo más, caso de esta alumna. Bueno, acá empezó ella trabajando con un estilo de línea regular, donde no va variando tanto el espesor. Acá con el estilo line art, ¿sí? Muy interesante cómo le quedó este boceto. Después acá ella sí probó un estilo, digamos, una estilización de la línea, en este caso rectilínea. Fíjense que es bastante dura esa línea, pero el efecto es interesante, el filtro queda interesante. En este otro caso trabajó con una línea más curva, es decir, en estilización curva y con puntas, con terminación en punta de esas líneas. Aquí probó con el estilo sensible. Aquí también. Vamos a ver algunos ejemplos más. Vamos a ver. Esta alumna, acá en este caso trabajó con el estilo de línea regular, es decir, que no va variando en este caso el espesor de la línea. Acá empezó a sintetizar un poco y probar hasta qué punto se seguían viendo, es decir, comprendiendo que era una bailarina de danza clásica como en una pose, ¿sí?
Acá fue probando también otro estilo de síntesis con línea. Acá lo mismo. Acá empezó a estilizar un poco esa línea, es decir, a diseñar, lo que yo siempre les digo que es muy interesante en esta instancia del trabajo práctico, es que nosotros tengamos un control de esa línea, ¿sí? Que podamos diseñarla, podamos pensarla, bueno, ¿cómo va a ser esa línea? Y que obviamente sea coherente y haya un mismo criterio y un mismo lenguaje visual a lo largo de la composición. Es decir, que si nosotros trabajamos, por ejemplo, un estilo de línea que va a tener forma de gota, que esté presente en todo ese trabajo práctico, perdón, en la composición, y que no haya distintos tipos de líneas, sobre todo porque si no va a haber una competencia de líneas, ¿sí? Una mezcla de estilos que generalmente no suele funcionar. Entonces la idea es que tengamos un mismo criterio y que tengamos coherencia a lo largo de la composición. Acá fue probando lo sensible. Otro bocito más. También todos estos son de sensible. Acá probó creo que era una tela, ¿sí? Que tenía una textura de este tipo. Y esto ya es silueta. Vamos a ver este otro caso de Catalina. Fíjense, Catalina también trabajó con este estilo del line art, de no del levantar el marcador o el estilógrafo del papel. Con una misma línea va desarrollando cada una de las partes del animal, ¿sí? Acá ella fue trabajando con un estilo de línea estilizada, ¿sí? Curva. Fíjense que hay un mismo criterio a lo largo de la composición a la hora de aplicar ese tipo de línea. Acá tiene más esto de lo que habíamos hablado del estilo regular, es decir, constante, que no va variando el espesor de la línea. Y ella fue probando también con esto de la síntesis, ¿sí? Hasta qué punto se seguía entendiendo la composición, la figura. Acá trabajó un tipo de línea estilizada rectilínea. Acá también, pero rectilínea, pero constante, ¿sí? No fue cambiando el espesor de la línea en este caso. Otro bocito más. Bastante interesante la manera de componer con una estilización curva, geométrica curva. Otro boceto más. Este tiene un poquito más de detalle. Un poco trabajado con línea. Y esto forma parte de silueta. Y vamos a ver dos casos más y ya terminamos. Vamos a ver el caso de esta alumna. Me estaba faltando el turno noche, Gati. Valor, línea. Bueno, acá ella fue trabajando con un estilo de línea, pero fíjense un poco más sensible, más la idea del garabato. En este caso, un estilo de línea, es una estilización de línea curva y también tiene algo de lo recto en esta parte de la pollera, digamos, de esa pollera que usan las bailarinas de danza clásica, el tutú creo que se llama. Acá este otro estilo, fíjense, una línea donde digamos, como más las esquinas están como, tienen un grosor un poco más pesado. Y fíjense cómo dejó abiertos los espacios, ¿sí? Jugó mucho con esta noción de la ley de cierre de la Gestalt. Este otro estilo creo que es, acá está el line art. No, en realidad este no es line art, pero está como medio cercano al line art. Este es line art. Este sí es un line art, ella lo hizo en lápiz. Acá hice otra prueba de line art
en este caso con estilógrafo o marcador. Y esto ya es el último filtro. Me quedó 2 trabajos más de la comisión B. El caso de Isabela. Ella trabajó con un retrato. ¿Sí? En este caso bastante geométrico, con una línea estilizada. En realidad no está tan estilizada, sino es bastante pesada la línea en sí misma. Es bastante gruesa en este caso. Acá trabajó con algo más sensible. En este caso está muy presente la estilización de la línea, ¿sí? con terminaciones en forma de curva, como en forma de gota. Es un estilo que suele funcionar bien. En este termina en forma de punta, digamos, es similar al anterior, nada más que ella fue probando con una terminación más en punta. Fíjense que es un poco más agresivo, lo que yo les decía hace un momento, que a veces este estilo de trabajar con determinada terminación de línea o estilización de línea nos puede dar determinadas subjetividades, ¿sí? Acá en esta composición ella prefirió hacer un poquito más de detalles respecto de la parte del pelo, y la verdad que el resultado es muy interesante. Acá ella prefiere hacer una síntesis y trabajar con esta idea del line art, ¿sí? En este otro caso trabajó con un estilo con la variable geométrico rectilíneo, ¿sí? A mi entender no funciona tan bien porque en los rostros a veces es bastante complejo. A menos que bueno, uno le quiera dar determinado sentido a la composición. Fíjense que se hace muy dura y a veces no suele funcionar tan bien. Acá otro estilo más, con bastante síntesis. Así que y vamos a ver un último trabajo para ya ir terminando. Vamos a ver vamos a ver el de Santiago. Él tenía una zapatilla. Bueno, en este caso es un estilo de línea constante, ¿sí? No va variando la línea. Fíjense que hay bastante detalle, es lo que les digo. Si ustedes van a trabajar con un tipo de línea que es constante, que no va a ir variando su trazado, o su espesor mejor dicho, y si trabajan sobre todo con una línea bastante delgada, como es en este caso, hagan muchos detalles, ¿sí? Y la idea es representar cada una de las partes de la figura. Este otro donde él sí trabajó con mayor grado de síntesis y fue variando el estilo de la línea a lo largo de la composición. Fíjense que termina en punta cada una de las líneas, hay un poco más de agresividad en esa terminación de línea. Este también probó lo mismo, de la terminación en punta de las líneas, pero fíjense que respecto del boceto anterior, se juega más con esta noción de la ley de cierre, ¿sí? de espacios que se dejan abiertos, bastante espacios abiertos, y en este otro no hay tanto de eso que estábamos viendo el espacio abierto. Si bien también hay en estos lugares, por ejemplo. Vamos a ver estos otros bocetos. En este caso trabajó con un estilo de línea más recto, ¿sí? Geométrico recto. Y después en este otro trabajó con con una línea que es más regular y constante. No hay tanta variación en los espesores. Y por último, hizo un boceto más de sensible, claramente de sensible, trabajado con algún pincel seco probablemente, ¿sí? Vamos a ver si nos queda algún boceto más, algún trabajo más, como para que ustedes se lleven de acá a cuando nos volvamos a ver en el segundo cuatrimestre. Vamos a ver el de Candela. Bueno, Candela tenía un tucán y ella también trabajó mucho con estos conceptos que estuvimos viendo en estas clases, ¿sí? De, bueno, la estilización de la línea
la ley de cierre, es decir, dejando lugares abiertos, terminaciones en punta, dando una idea más de como algo más agresivo o que tiene mayor dinámica. Trabajó también con una línea que termina en punta, ¿sí? o esta noción de la forma de la gota que puede llegar a tener una línea. Ley de cierre muy claramente se puede ver. En este caso trabajó con un estilo con más de línea constante, en donde no va variando esa línea, pero donde fíjense que hay un poquito más de detalle, ¿sí? Acá luego otro boceto más, un estilo por ahí un poquito más sensible y geométrico. Acá están combinados, no hay tanta prolijidad. Acá está claramente, se puede ver este estilo del cual estuvimos viendo, que es el line art, no levantar el marcador, el estilógrafo de papel. Acá probó lo sensible. Aquí también, con distintas técnicas, algunas de las que estuvimos viendo en la presentación de hoy. Otro más de sensible. Bueno chicos, hasta acá estuvimos viendo distintas maneras de trabajar lo que es línea. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran realizar? Si no hay dudas, los libero y nos vemos la próxima, ¿sí? Sí, quedó todo claro, profe. Me alegro que así sea. Gracias.